ha venido siendo un reclamo por muchos años. Entonces, en materia de transparencia y acceso a la información pública, creo que se debe de valorar realmente si queremos institutos que solamente cubran la forma o la exigencia legal, que por muchos años nosotros lo hemos conocido como la simulación. Es decir, creamos organismos, creamos instituciones justificados legalmente, doctrinalmente, pero ya en los hechos los reducimos, los constreñimos y los hacemos que sean simple y sencillamente una burocracia más que le resta importancia a la participación ciudadana. Otro reto que veo problemática en cuanto a las cuestiones que sustentan mi aspiración para ser comisionado es que los servidores públicos debemos de transformar realmente ya nuestra visión y ser un poco más comprometidos con nuestra labor. Cada uno de los procesos que ha implicado la aplicación de la ley me ha tocado vivirlos, incluso la cuestión de la organización de los archivos. Era una inercia a tener la información o los documentos bajo tu resguardo y bajo tu patrimonio. Incluso yo les ponía el ejemplo en algún momento que era muy común los presidentes municipales que se llevaban las cajas llenas de documentación. En algún tiempo yo veo que los diputados presentes aquí son muy jóvenes, tal vez les llevo algunos años, pero era una cuestión muy cotidiana entre los presidentes municipales llevarse la información. Entonces, esa dinámica de querer tener la información bajo nuestro patrimonio, la información pública bajo nuestro patrimonio, ha sido una cuestión de cambio cultural que debemos de nosotros de afrontar y que sigue latente porque es precisamente esa cuestión de sentirnos por una parte la burocracia, por otra parte la clase política y por otra parte la ciudadanía, que no hay esa comunión ni una evolución en cuanto al manejo de derechos fundamentales, llámese acceso a la información, llámese el que ustedes digan y manden. Entonces, creo que esa es en síntesis las razones por las cuales yo sustento mi aspiración. Cada uno de los momentos claves de evolución en materia de transparencia los he vivido, los conozco y por supuesto que también tengo identificada cada uno de los puntos claves que ahora hacen que esa cultura, esa transparencia, ese acceso a la información caminen, pero caminen muy lento. Muy bien, muchas gracias, diputado. Gracias, diputado presidente. Licenciado José Hinojosa, pues estaremos haciendo en estos momentos una batería de preguntas relacionadas al tema del ISAE. Yo comenzaría preguntando que nos pudieras explicar que para ti qué es el derecho de acceso a la información pública. Mire, el derecho de acceso a la información pública yo lo concibo como la oportunidad que tiene la sociedad de participar en las decisiones de gobierno. No es el derecho fundamental que nos han venido marcando en la Constitución, no es el acceso a los documentos, sino que es la posibilidad, y es una apreciación, pues me puedo ir a la definición ortodoxa, claro, pero la apreciación es que es la posibilidad que tiene el ciudadano de participar en las decisiones de gobierno. ¿Por qué? Porque si usted tiene acceso a la información, puede saber si una calle, si una banqueta, si un jardín se hizo con el presupuesto adecuado y en las condiciones adecuadas. Entonces, nosotros al advertir cualquier irregularidad como ciudadano, pues podremos tomar una postura, tomar una decisión, ser activos, ser proactivos y poder influir en las decisiones de gobierno. Pero también el acceso a la información, y eso ha sido un tema discursivo de muchos años, si realmente a través de este derecho se combate la corrupción. Yo creo que per se no combate a la corrupción, la transparencia ni el acceso a la información pública, pero es una herramienta que se le da al propio ciudadano para advertir hasta dónde se ejercen de manera correcta los recursos públicos. Y se hace por la vía proactiva, que es la transparencia, o por la vía pasiva, que es el acceso a la información pública. Entonces,
Reitero, para mí el acceso a la información es la posibilidad que tiene el ciudadano de acercarse y tomar decisiones conjuntamente con la autoridad. Bien, ¿podrías mencionarnos cuáles son los 8 principios rectores del Los ISAE? 8, esa pregunta ya la he escuchado bastante, a ver si no se me olvidan. Y además me siento interrogado como estudiante, pero bueno, mire, la Constitución nos marca las responsabilidades de todo servidor público. Y esas responsabilidades de los servidores públicos las hemos venido implantando en cada una de las normas legales. ¿Por qué? Porque parece que se nos olvida. Se nos olvida que tenemos que ser eficaces, se nos olvida que tenemos que ser transparentes. En el caso de acceso a la información, se nos olvida que hay un principio de máxima publicidad, se nos olvida que tenemos que darles certeza a los actos públicos administrativos. Entonces, esas cuestiones que nos marca la Constitución, la reitera la ley de transparencia y creo que en esencia son esas, ¿no? Si no me equivoco. Gracias. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar información y obtener respuesta dentro del ISAE? Mire, perdón, le cuento la experiencia. Bueno, la respuesta es muy simple, ¿no? La respuesta es, entras a un portal de transparencia, haces una solicitud a través del la Plataforma Nacional de Transparencia, antes ISI, o vas y haces una solicitud vía escrito en la unidad de enlace, o te presentas ante el ISAE y haces una solicitud, creo que ya está la herramienta vía telefónica. Entonces los procedimientos para presentar una solicitud de acceso a la información creo que se han venido complementando, pero el punto nodal en esta interrogante, que además me parece muy interesante, es cómo las herramientas informáticas nos han venido a dar la posibilidad de esa interacción. Cuando se inició el IFAI, nosotros no teníamos idea de lo que iba a impactar la creación del sistema de solicitudes de acceso a la información, hoy Plataforma Nacional. ¿Por qué? Porque el primer día llegaron 100,000 solicitudes, el primer día. Entonces, eso impactó de tal manera que la sociedad pudiera acercarse a hacer una solicitud, el simple hecho de ponerlo en una plataforma. ¿Qué más ha impactado en ese procedimiento que hay respecto a la solicitud de acceso a la información? El anonimato, que es una forma en la que el ciudadano no se ve amenazado ante la autoridad. Hay solicitudes que pueden implicar cierta complejidad política, social, de delincuencia. Entonces, si mantienes el anonimato a esa persona que requiere la información, le da la facilidad de poder hacer uso de esa herramienta o de las herramientas que hay establecidas para solicitar información pública. Muy bien, diputada. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Veo que en tu currículum la experiencia en materia de transparencia es vasta. Por eso quisiera preguntarte, hace rato lo reiterabas, si los mecanismos que actualmente tenemos con respecto a la transparencia, la rendición de cuentas, son suficientes para combatir la corrupción, que es finalmente lo que la ciudadanía y todos buscamos, ¿no? El combate a la corrupción y que no exista la impunidad en materia de corrupción. Por una parte, y por otra, en materia de derecho comparado, ¿cómo está nuestro país con respecto a la regulación internacional en materia de transparencia, combate a la corrupción y los mecanismos que existen para que esto marque la diferencia? Digo, es conocido que en otros lados le llaman follow the money, ¿no? Siguen el dinero hasta este impuesto que pagaste se gastó en tal banqueta, en tal vialidad, en tal. Entonces, ¿qué pasos tendríamos que dar para que pudiéramos hablar que los organismos que existen realmente están contribuyendo a generar una nueva cultura o solamente son un mecanismo para aplacar un tanto la angustia que existe al respecto de? Claro, muchas gracias, diputada, por su pregunta. No sé si le vaya a dar muchas vueltas a la respuesta, me disculpan si lo hago, pero es de mucha implicación poner o fijar una posición respecto a lo que usted comenta.
Hace rato hablaba sobre la cultura de la legalidad.